Hay 4 diferentes puntos de vista en el mundo cristiano completo de cómo la gente cree en el libro de Apocalipsis y en Mateo 24, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 7 y muchos otros versos apocalípticos. Entonces, yo te voy a decir que en mi corazón yo he tenido una resolución, pero no es el darle favor a ningún campamento, es simplemente tratar de traerte un entendimiento más de lo que la Biblia dice. Y todo eso es introducción a la carta Apocalipsis. Um, la carta de Apocalipsis, una de las razones por las cuales la gente piensa que todo lo que está escrito en Apocalipsis es para el futuro, es porque piensan en el origen y el día que la carta se escribió. La carta piensan que se escribió en el año 96, en el año 96 después de Cristo. Entonces, si hubiese sido en el año 96, hay muchos argumentos para poder tirar esa fecha. ¿Y por qué me interesa la fecha? Porque si tú crees que el libro de Apocalipsis fue escrito después del año 70, el año 70 fue cataclísmico porque fue el fin del Antiguo Testamento. Fue el día que Jerusalén fue destruida por el general Tito y fue derrumbada a polvo. No hubo piedra sobre piedra en el templo. Esto es Mateo 24. Jesús dice, dentro de esta generación sucederán estas cosas. No era para el futuro 2000 años después, es para la generación de estos que iban a estar escuchando a Jesús. Entonces Jerusalén cayó, fue echada al polvo. Y entonces ahora toda la profecía de Jesús se cumplió. Y ahora en el Apocalipsis tiene mucho que ver en esa transición del tiempo antiguo al tiempo nuevo. Los últimos días, habla de los últimos días antiguo testamentarios, en donde la nueva era, en donde Jesús iba a establecer su reino, iba a establecerse correctamente. Son muchas cosas, son muchos componentes, pero lo único que quiero mencionar, la gran mayoría de eruditos piensan de que el Apocalipsis fue escrito en el año 96 por causa de Irineo. Irineo es un padre de la iglesia, el cual él le puso la fecha de que fue, no le puso la fecha, pero dijo que fue bajo el imperio de Domiciano. Quién sabe quién es Domiciano, es un emperador romano que vivió en el tiempo de los años 90. El problema con eso es de que tenemos otro historiador u otro padre de la iglesia, lo tenía en la mente pero se me olvidó. No creo que fue Josefo, puede que haya sido Josefo, pero creo que fue alguien más, que mencionaron que vieron a Juan visualmente, lo vieron en el año 96 y Juan estaba tan débil y tan viejo que lo tenían que cargar en camilla y apenas podía musitar una o dos palabras. Entonces Juan no pudo haber escrito esa carta estando tan viejo y tan débil, porque después de la carta él tenía una misión de ir y predicar esas cosas. Entonces, por deducción lógica, la carta fue escrita antes. Otra cosa es que si el cataclismo de la caída de Jerusalén hubiera ocurrido ya, Apocalipsis lo hubiera mencionado, pero Apocalipsis no hace mención de la caída de Jerusalén todavía. Hay otras cosas todavía, que el Irineo tiene problemas con números, porque no solamente está poniendo la escritura de la carta más en el futuro, sino que Irineo también comete un error diciendo de que Jesús tuvo un ministerio desde los 30 a los 50 años, y eso no es cierto. Jesús no ministró de los 30 a los 50, Jesús murió aproximadamente a los 33 años de edad. Entonces Irineo es una fuente cuestionable. Sin embargo, hay otras cosas que son súper interesantes, que la carta de Apocalipsis fue escrita alrededor del año 68 o más atrás, un poquitito antes del año 70. Si tú pones la carta un poquito antes del año 70, entonces entiendes que la carta de Apocalipsis fue enviada a un grupo de gente que estaba experimentando un apocalipsis en serio, un apocalipsis que se les viene encima. Por eso es que el ángel le dice a Juan, dice, no escondas estas palabras porque esto sucede pronto. Versus Daniel, en el libro de Daniel, el ángel le dice a él, guarda estas cosas porque esto va a suceder en mucho tiempo. Mucho tiempo es 70 veces 7, son 490 años. Esos son 490 años desde la profecía de Daniel hasta 490 años está en medio del ministerio de Jesús. Entonces está cumpliendo la instalación del reino de Dios, la profecía, la estatua de Daniel está llevándose a cabo. Todo esto yo lo traté la vez pasada. Entonces, ahora lo que yo quiero tratar es el punto del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la razón del libro de Apocalipsis? Entonces, en el año
en ese año precisamente cuando este Juan estaba escribiendo, si nosotros podemos poner y poder entender, cuando tú lees la Biblia, yo estaba platicando con mi esposa hace unos días y le estaba diciendo así, mi esposa y yo platicamos de vez en cuando y muchas veces la revelación le cae a ella y yo tengo que anotar lo que mi esposa dice porque es muy interesante. Pero hay veces en que a veces Dios me revela cosas a mí también y ahí estamos los dos interactuando. Tengo una relación muy bonita con mi esposa, matrimonialmente hablando. Entonces estamos hablando de estas cosas y le digo a mi esposa, cuando tú estás leyendo la Biblia, tienes que tener tres aspectos de ti cuando la lees. Uno de ellos, tienes que tener un aspecto de teólogo. Todo mundo es un teólogo. Todo mundo tiene que tener una interpretación del carácter de Dios. Porque yo entiendo el carácter de Dios. Como menciona A.W. Tozer, dice de que el cómo tú percibes a Dios, así eres. Es lo más importante de ti. Entonces yo tengo que tener un carácter de teólogo para poder leer la escritura. También tengo que tener un carácter de historiador. Y este es ahí donde la mayoría de todos fallamos. Porque si yo no tengo el aspecto de historiador, entonces yo tengo la tentación de agarrar la Biblia y pensar que Dios me la escribió a mí y Dios no me la escribió a mí. Dios la escribió a alguien más. Dios la escribió a alguien en particular a donde iba la Biblia. Pero sí la escribió para mí. La escribió para que yo la recibiera, para que yo viera lo que fue escrito para ellos y lo que el Espíritu Santo agarre y lo respire para mí es mío. Entonces, en ese aspecto, yo puedo agarrar versos particulares en la palabra de Dios, como por ejemplo el verso en Mateo 24, donde dice, cuando venga la desolación, la abominación desoladora, yo estoy pensando en alguien que está sacrificando un puerco en el santuario del Señor en Jerusalén. Pero no, está hablando en el libro de Lucas, da más entendimiento y lo dice en lenguaje plano. Dice, las armadas del ejército romano sabrán entonces que esta es la desolación de la que habla la escritura. Entonces es bien particular cuando tú entiendes la escritura dentro del tiempo de que fue escrito. Como por ejemplo, otro ejemplo, cuando Pablo está hablando y diciendo, es mejor que hombre no toque mujer, es mejor que se queden como yo está. Entonces, bola de hipócritas todos los que nos casamos, ¿verdad? ¿Nunca te ha molestado ese verso? Entonces, y a mí me molestaba mucho cuando estaba soltero. Yo dije, ¿cómo de que hombre no toque mujer? Yo me quiero casar, pero el que se casa no hay ningún problema. Bueno, pero si entiendes este verso dentro del contexto histórico, entonces tú te das cuenta de que sabiendo Pablo que el apocalipsis de ellos iba a venir en el año 70, entonces Pablo ya sabía por parte de Dios de que todo esto se iba a acabar, los judíos iban a morir, el templo se iba a destruir, la vida común como lo conocemos ahorita, por ejemplo, es como decir toda la estructura económica, social, todo de este país se vendría abajo en un día y a partir de ese día estamos exiliados, encadenados bajo otro imperio. Es ese tipo de cataclismo. Entonces, Pablo está diciendo a los judíos, la vida como ustedes la conocen ya no es igual. Así que por causa de que el tiempo es tan corto, por causa de que vienen lobos detrás de mí, por causa de que viene una apostasía detrás de mí y la iglesia se va a enfriar, esto es antes de que suceda el problema del año 70. Después del año 70 vino el año 500, el año 600, la lucha iconoclasta, pusieron los ídolos dentro de la iglesia, pusieron o imágenes dentro de la iglesia, encadenaron la Biblia en latín y la iglesia se quedó sin Biblia por 1000 años. Dime qué otra apostasía estás esperando. Pero a partir de que John Wycliffe descubrió la Biblia en el año 1300, este evangelio estaba explotando y estaba salvando millares de personas. Y dice la palabra de Dios que no tendrá fin. Y donde quiera que hay un imperio que trata de callar la Biblia y callar el esfuerzo de Dios por esparcir el evangelio, se levanta por otra parte. Porque el evangelio es como weed, es como plantas, ¿cómo se dice? Plantas silvestres, no puedes parar de que crezcan. Donde quiera que las tratas de matar, siempre salen las benditas plantas por otro lado. Por eso es que la palabra de Dios, como predicaba Nixon, es comparada con una mustard seed, una semilla de mostaza, porque la semilla de mostaza es considerada como un tipo de planta silvestre. No importa en qué momento está, aunque hay una semilla allí, con terquedad espera a romper
a través de cualquier circunstancia y aún pueden pasar los años y esa planta vuelve a germinar. Entonces la Biblia está llena de cosas. Entonces tienes que tener el aspecto de teólogo, tienes que tener el aspecto de historiador. Si puedes entender, el fin está cerca, por eso no vale la pena casarse, porque ya es tiempo. Pero, my goodness, poner eso como regla universal, imagínate, los cristianos entonces ya no seríamos muchos, porque entonces el matrimonio estaría prohibido, si sigo yo la ordenanza de Pablo. Otro verso, por ejemplo, cuando Pablo dice, pero entonces aquel que sigue pecando no queda nada más que una expectación de hervor y de fuego. Si tú pones ese verso en la historia, entonces tú puedes darte cuenta, bueno, si esa persona sigue practicando el pecado, el día del fin le va a alcanzar y él se va a quemar en Jerusalén junto con toda la gente que se quemó. Y cuando Jesús dice, oren para que el día que venga el Hijo del Hombre, esa es otra frase, que venga el Señor. Cuando habla en literatura apocalíptica, cuando se dice que el Señor va a venir, quiere decir que Jehová va a venir contra el faraón. ¿Vino Jehová en persona contra el faraón? Vino en juicio, con señales y prodigios, usando cosas, usando ejércitos de langostas o ejércitos de ranas, ejércitos de esto, pero Dios vino con juicio. Entonces ahora el Hijo del Hombre viene otra vez, pero ahora viene con un ejército de su propio designio y él va a venir a enjuiciar todos aquellos que dijeron crucifícale en la cruz. O sea, tú pones esto en la mente judía en el tiempo que ellos lo estaban pensando, rompe todas las tradiciones que estamos trayendo hoy. Y yo lo estoy compartiendo contigo no para imponerte mi manera de pensar, pero estoy nada más trayendo esto contigo para que pienses. Mi deseo es que pienses, que empieces a trabajar aquí en tu corazón y que empieces a ver, bueno, entonces si hay una verdad, yo la quiero encontrar. Yo no quiero que te la predique nadie, yo quiero que el Espíritu Santo vaya y te la revele a ti. Pero necesitas tener estos tres aspectos. Necesitas tener el aspecto de teólogo, el aspecto de historiador, pero también hay un tercer aspecto, y este es el aspecto que más callamos en la iglesia, que es el aspecto místico. Eso es lo que le dije a mi esposa. Necesitamos ser teólogos, historiadores y místicos. Entonces, si yo voy a ser una persona mística en el sentido espiritual, una persona espiritual mejor, entonces yo voy a estar conectado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede agarrar versos así, como lo hizo una vez conmigo. Cuando Jesús estaba hablando con Pedro y le dice, tú no entiendes por qué estoy haciendo esto. Le estaba lavando los pies. Tú no entiendes por qué estoy haciendo esto, pero después lo entenderás. Entonces ese verso Dios me lo respiró a mí. Y eso fue en un momento muy crucial en mi vida. Y eso el Espíritu Santo me lo dio. Ese verso es mío, aunque le fue escrito a Pedro. Jesús se lo dijo a Pedro. Pero entonces ahora ese verso es mío porque el Espíritu Santo me lo dio. Porque tengo planes de construcción y no de destrucción, planes para tu bendición, etc. Es un verso exclusivo para Israel, mis amados. Nadie puede agarrar ese verso, a menos que el Espíritu Santo agarre y te lo respire a ti. Es tuyo. Ese verso es mío. Hay un verso en Isaías 53, creo que es en Isaías 53, donde dice, Dios será el que cuida de tus hijos, Él es el instructor de tus nenes. Entonces yo dije, ese verso es mío, ese verso Dios me lo dio, me lo regaló a mí. No, ese verso es para Israel. No, pero el Espíritu Santo me lo dio. Entonces el Espíritu Santo puede agarrar su palabra y te la puede dar de otra manera. Él puede agarrar el verso de Joel donde dice que en los últimos días el Espíritu Santo caerá y mis jóvenes tendrán sueños, visiones y profetizarán, ¿no? Los viejos, los jóvenes y los no tan jóvenes. Entonces, pero entonces ese verso se lo da a Pedro cuando es el Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y ahí no hay sueños, ahí no hay visiones, ni hay tampoco profecía. Bueno, hay profecía tal vez por lo que están hablando, pero no están dos elementos allí. Entonces el Espíritu Santo lo agarra y para el Espíritu Santo es totalmente concuerdo, es totalmente congruente, aunque para nosotros no lo sea. Jeremías, ¿qué estás mirando allí? No, pues yo estoy mirando una vara. Ah, pues eso te confirma que yo voy a hacer mi voluntad. Ok. Entonces la Biblia está llena de estas cosas donde el Espíritu Santo solamente te puede interpretar correctamente y te puede regalar algo de su palabra. Pero si no navegas en su palabra y estás metido ahí adentro,
entonces no hay de dónde sacar. Tu vida cristiana es bien superficial, es very shallow. Entonces, al contrario, escucha al Espíritu Santo lo que Él tiene que decirte. Ahora, íbamos a decir que el punto del libro de Apocalipsis dice así, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo no es la revelación del anticristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, no en 490 años, no en 2000 años, no, que iba a suceder pronto. Él la dio a conocer, la manifestó enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, el que todo lo que vio. Bienaventurado o feliz es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Y es aquí donde el problema que hay entre el campamento de cristianos que creen que esto es todo para el futuro, o el campamento de cristianos que cree que sucedió todo esto en el pasado. No todo el libro de Apocalipsis fue sucedido en el pasado. Yo creo que es una mezcla de ambos. Mucha parte de Apocalipsis es histórico, pero otras cosas de Apocalipsis no se han cumplido. El Señor no ha regresado otra vez, Él tiene que volver otra vez. No se ha establecido el reino de Dios completamente, aunque ya comenzó, pero es progresivo, como lo hemos mencionado anteriormente. Es como la levadura que va leudando la masa poco a poco. Entonces, pero cuando dice aquí que fue pronto, está literalmente diciendo pronto. Hermano, ¿eso quiere decir que ya todo eso del Apocalipsis ya sucedió y ya no tiene que volver a pasar otra vez? Bueno, vamos a ver algo. Vamos a ver, por ejemplo, la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, según es el número 666. Un día me dieron un número de teléfono que terminaba en 666, no, en 66, y el último terminaba en 61. Entonces lo que yo hice fue que le di a mi esposa el 66 y yo me quedé con el 61 porque yo sí pensé y ella no pensó en eso. No es porque yo le estoy tirando la marca de la bestia a ella o que tu placa de tu carro termine en 666. O sea, en serio, donde quiera que ves el 666, si tu casa termina en el número 666, híjole, no la compres o algo así. Está igual que la superchería del número 13, porque el número 13 para mí es una bendición. En la gematria judía el 13 es igual a Elohim. Entonces, no, esa es un número en lugar santo, en lugar de un número de mala suerte, como lo ponen aquí en Estados Unidos. De manera que hay edificios que no tienen número 13, sino que se lo brincan porque no quieren tener mala suerte. Entonces, de la misma manera, nosotros los cristianos, creyendo en supercherías cristianas, creemos que el 666 es el número de la bestia y no queremos tocar ese número. Pero es interesante porque cuando yo estoy hablando de algo que está súper cargadamente político y yo quiero denunciar a alguien o quiero decir algo de lo que esa persona está haciendo, yo no voy a agarrar y voy a firmar con el nombre de esa persona porque entonces la carta no llega. ¿Me entiendes? El gobierno la para, la carta no va a llegar a su destino. Entonces, cuando Juan está mencionando, tengan inteligencia, dice el verso, se requiere inteligencia para entender esto, pero aquel que está usando estos problemas o que está causando todo esto tiene nombre y su nombre termina, es un número de hombre que termina en 666. Entonces, las traducciones más antiguas te dan a entender que nunca fue 666, es 616. A ver si podemos cambiar el número. Entonces no se pueden poner de acuerdo si era 666 o 616. Pero como quiera que sea, en la gematria judía, es otra vez una ciencia que no es ni cristiana ni nada, pero los judíos tenían esta manera en la cual podían ellos tener números en lugar de letras. Entonces Juan está poniendo un código dentro de su carta, el único código, no es el código secreto del Omega Code ni nada de esas cosas, ni el código de Da Vinci, ni nada de esas ondas, sino que está poniendo en código el nombre de Nerón. En la Biblia Peshitta, que es una de las Biblias más antiguas que existen, tiene una introducción al libro de Apocalipsis. Y dice el Apocalipsis de Juan, cuando él fue arrojado en la isla de Patmos, cuando Nerón era rey, no Domiciano. Y Nerón reinó antes del año 70.
Es otra evidencia que el libro fue escrito antes. Este libro fue escrito a judíos que iban a experimentar el fin de un mundo. Entonces, hermanos, ¿será que no vamos a poder experimentar otro fin del mundo igual? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hay un campamento que cree que ya no más va a suceder esto, porque como gran parte del libro de Apocalipsis y Mateo 24 son históricos, ya pasaron. Entonces piensan que nunca más va a volver a haber otro Apocalipsis o otra manera de esta índole. Pero no es necesariamente así. Te voy a dar un ejemplo. Nerón tuvo la terrible idea de que para que la gente pudiera hacer comercio, porque Jerusalén no se podía sostener sola, dependía del comercio exterior. Entonces Jerusalén tenía que depender del importe de alimentos y de cosas así. Entonces Nerón se le ocurrió poner el límite a Jerusalén de que les pusieran una marca en la frente o en la mano que tenía el nombre de Nerón. Esa es la marca de la bestia. Es una, ¿cómo se dice? Mockery. Es una burla. Es una burla de lo que el Antiguo Testamento dice acerca de los creyentes. Porque dice el Shema, que es la oración que nos enseñan en la Biblia en el Antiguo Testamento. Oye bien, Israel, solamente hay un Dios y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y pondrás la ley en tu frente y la pondrás en tu mano derecha. Entonces ahora Nerón se está riendo de eso, está él imponiendo, o el espíritu que está operando detrás de Nerón, porque es el espíritu del anticristo, no la persona del anticristo. El espíritu del anticristo no vale la pena que esté solamente en una persona, tiene que estar en varias para poder controlar el mundo. Entonces, en este caso lo está haciendo a través de Nerón y está poniendo esa marca. ¿Sucede eso hoy en día, mis amados? Sí sucede, lamentablemente. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en China ahorita, que la iglesia está sufriendo porque ahora la gente no se pone la palabra de Dios en la mano ni se la pone en la frente, pero sí la pone en los muros. Mira, tenemos la palabra de Dios puesta allí, así brille tu luz, todo lo puesto en Cristo que me fortalece, la palabra de Dios. No tenemos imágenes de Jesús, pero sí tenemos una cruz, tenemos así, cosas así. Pero en China ahora les están haciendo bajar eso y mejor poner la foto del presidente, estableciendo de que ahora el presidente es Dios y la gente no puede tener su vida normal. Están cortando el welfare a los pobres si es que ellos no ponen la foto del presidente en lugar de las cosas cristianas. Entonces, ¿puede llegar a repetirse algo así? Yo creo que sí. Se puede repetir para una nación. En este momento para China están sufriendo un apocalipsis. Están sufriendo un fin de su mundo. Pero quiero que entendamos de que el apocalipsis que leemos aquí fue el fin de un mundo, pero no es el fin del mundo. La Biblia no habla del fin del mundo. No existe tal cosa. La Biblia habla del renacer del mundo. Así como tú naciste de nuevo, el mundo va a nacer de nuevo otra vez. La creación va a nacer de nuevo otra vez. Es la naturaleza de Dios. Jeremías capítulo 18 dice de que Dios no tira el barro a la basura, pero del mismo barro hace otro vaso completamente nuevo. Él tiene un valor tan grande por todo lo que crea. Él no lo tira a la basura, Él lo renueva y lo hace nacer de nuevo. Lo restaura a propósito, lo hace más hermoso que el anterior. Esa es la naturaleza de la restauración de Dios. Si Dios lo hizo contigo, lo va a hacer también con el mundo entero. Entonces dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, esto es en Turquía. ¿Por qué Turquía? Pero habían 7 iglesias, solamente 7. Si esta carta hubiera sido escrita en el año 96, la expansión del evangelio era más grande en aquel tiempo. Pero en ese tiempo, en el año antes del año 70, en Turquía solamente habían 7 iglesias. Y a estas 7 fue escrita esta carta. Entonces dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, el que era y el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están en su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de todos nuestros pecados con su sangre. A ver, repite conmigo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria y honra sean a Él. Es un canto muy hermoso que yo cantaba de la vieja guardia. Bien hermoso ese canto. Pero está basado en estos versos. Entonces viene, he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿tú le pusiste una lanza en el costado a Jesús? Oh, con mis acciones. No, no, no. ¿Tú le metiste una lanza a Jesús en su costado? No. ¿Tú lo crucificaste, lo pusiste en la cruz? No. No, es los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra, la palabra tierra es con letra pequeñita de tierra, no es con la letra mayúscula. Si fuera la letra mayúscula, el griego sería cosmos, sería la tierra completa, pero no, es la palabra tierra con letra pequeña, quiere decir una región pequeña. Quilín, Jalisco, San Juan, una región particular. ¿Mande? Ajá, una región particular. Entonces es una región en particular, habla de Israel. Tú lo puedes determinar así. He aquí que todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de Israel, todas las tribus de Israel se lamentarán sobre de él. Búscalo. No es la palabra cosmos, es la palabra GE en griego. Es una región de tierra, no es una situación universal. Jesús dice, el día que yo venga, el día que venga el juicio de Dios, pídele a Dios que no sea en sábado. Piensa un poquito. El sábado en el planeta Tierra, en una mitad es sábado y en la otra mitad es domingo. O cuando el sábado ya pasa al otro lado de la Tierra, entonces acá ya es, ya es lunes. En un lado es domingo y el otro lado es lunes. Entonces no es un evento mundial, es regional. Pídele a Dios que no sea en invierno. ¿Tú sabías que mientras estamos ahorita con este verano terrible, allá en Brasil es invierno? Entonces no es un evento mundial, es un evento regional. Usa un poquito de sentido común. Y no estoy regañando a nadie. Estoy provocándote que tú vayas y busques la verdad. Porque el vivir de supercherías cristianas nos lleva a estar todos freaked out, a estar todos con un temor ilógico, porque nos están predicando desde los púlpitos que se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Y no me malentiendas, puede llegar un momento en que puede llegar un momento apocalíptico para Estados Unidos. Pero si esa es mi doctrina y yo doy por sentado de que Estados Unidos se va a venir abajo, una nación libre, una nación que aunque tenga todos los errores que tiene, pero es una nación que ejemplifica lo que se puede hacer con la democracia, lo que se puede hacer con un gobierno judeo-cristiano. Entonces, ¿qué me espero para el resto del mundo? Y si Estados Unidos tiene cristianos que creen así nada más, los mismos cristianos están profetizando la caída de su propio país. Y es por tradición nada más. Mientras que Dios nos dice claramente, aun si viviéramos bajo el reino de Nabucodonosor, que era el anticristo en carne en aquel tiempo, para Daniel, y nos muestra a través del ejemplo de Daniel que Daniel amó a Nabucodonosor, Esther amó a su imperio, y Esther a través de amor conquistó el corazón del rey y el rey se convirtió. El rey a través de Daniel se convirtió. Los sistemas cambiaron, los judíos fueron preservados por otra generación. En el libro de Apocalipsis, cuando entremos a las trompetas, cuando entremos a los bowls, a los platos de ira, las copas de ira. Pensé que dijiste sopa. Los platos de sopa. ¿Ya tienes hambre? Las copas, no es la sopa, las copas. Entonces, cuando entremos a las trompetas, a los sellos, a todo eso, son tres vistas de la misma cosa, tres vistas de la misma historia. Y entonces hay sangre, hay persecución, hay todo eso, y nada de eso hace que la gente se arrepienta. ¿Tú te acuerdas de eso? Que dice, y entonces vino la estrella que era Genjo y vino y destruyó quién sabe cuántos millares de personas del mundo, pero entonces al final la gente no se arrepintió, siguieron en sus problemas. ¿Te das cuenta de eso? Que el ser humano no se arrepiente por el chicote, no se arrepiente porque vengan y los maten, no se arrepienten porque venga el juicio sobre una nación.
No se arrepiente la gente, le da más dureza. Mira a los hijos de Coré. Los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés y entonces estos se mueren, se los traga la tierra. Y entonces ahora viene toda la gente de Israel y vienen alrededor de Moisés y de Aarón y dicen, ustedes mataron a los santos de Dios. Es like, ¿qué tan tontito uno puede ser y todavía respirar? ¿No? Pero es que ese es el espíritu que opera en esa gente, en la gente, nosotros mismos, y somos tercos. Entonces el juicio no arrepiente a nadie, pero la bondad de Dios lleva a la gente al arrepentimiento. Y en el Apocalipsis tú puedes ver también que la bondad de Dios se manifiesta a través de los mártires, a través de la gente que dieron su sangre para cambiar un sistema. Pero lo hicieron no levantándose en armas, pero levantándose en amor. Y repite la historia 3 veces. Ya quiero llegar al final, yo creo que aquí lo voy a estrellar. Lo hablamos en otra ocasión. Pero entonces dice, y nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, Él viene con las nubes, todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre Él. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Hablamos de esto la semana pasada, 3 cosas que uno debe de tener. Me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como con sonido de trompeta que decía, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias en Turquía. En Turquía. Y luego dice aquí, entonces me volví para ver a quién él, volver a ver quién era la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros representan 7 iglesias. Y entonces dice, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies parecían como el bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Me imagino como el rojo vivo de metal que se está cocinando. Y su voz como un ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el rostro de un sol cuando brilla con toda su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Te das cuenta del corazón de Dios? No está ahí para matar a nadie, está ahí para poder ayudarnos. Así como el carbón toca a la boca de Isaías y lo purifica. Ese es ¿cómo puede un carbón purificar a alguien? Porque la santidad es sustancia. La santidad no se contamina con la podredumbre que uno tiene. La santidad te toca y te contagias de esa santidad. La santidad es sustancia. La podredumbre es inferior. La luz es superior, la oscuridad es inferior. Entonces dice aquí, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o la región de los muertos. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son ángeles, mensajeros a las 7 iglesias, y los 7 candelabros son 7 iglesias. Voy a terminar con esto. Y este es el punto de lo que les quiero predicar hoy. Hace muchos años, mis abuelos, mi abuelo era un revivalist, él era un avivador, que él iba por donde quiera predicando el evangelio y veía señales y prodigios. Él abandonó su casa, abandonó su carrera y él se aventuró a un viaje de 17 años o más, predicando. No tenía un lugar donde dormir, no tenía nada que comer, más que lo que el Espíritu Santo le daba. Tú puedes darte cuenta que si alguien tiene un abandono de esa categoría, va a haber señales y prodigios. Y ese fue mi abuelo.
con todos sus errores, con todo su carácter, con todo lo que haya pasado, pero él era un hombre de Dios, era una persona santa. Pasan los años y los conozco a él y a toda la familia y causa un impacto en mi vida. Para el tiempo que yo estoy en el ministerio y estoy trabajo en una funeraria o trabajé en una funeraria, me entero de que en la carretera de México, en la carretera de Monterrey, después de haber ministrado a su familia, él viene de regreso y tuvieron un accidente y murieron los dos. Cuenta la leyenda, porque yo no estuve allí, pero me cuentan de que cuando mi abuelo estaba falleciendo, mi abuela falleció al momento, pero él logró arrastrarse a donde estaba mi abuela, le agarró de la mano y sus últimas palabras fueron: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y expiró. Y es interesante porque cuando esto yo lo entendí platicándolo con mi esposa y los dos nos pusimos a llorar cuando pasó esto. Pero esto ya es mucho después del funeral. Ya había hecho un video, ya había llorado, ya había pasado mi propio luto. Pero entonces ahora estoy mirando con mi esposa y recuerdo las palabras que mi abuelo dijo, que estaban completamente oscurecidas por el funeral, por la mecánica, por las preguntas, la mecánica de la muerte, de qué tan horrible sucedió todo eso. El tratar de llamar al coroner en México, de tratar de acomodar todo eso, porque yo era una autoridad en el mundo de la funeraria y estaba tratando de ayudar a traer a mis abuelos para acá. En fin, una larga historia. Lo curioso con esto es de que la mecánica de todo esto me oscureció la bendición que fue pronunciada a mis generaciones a través de mis abuelos en ese momento. Uno como humano tiende a poner los ojos en las cosas negativas, en las cosas sensacionalistas, en las cosas que tienen que ver con destrucción, con muerte, porque esa es la inclinación de nuestros ojos, de nuestra perspectiva. Pero no podemos ver la palabra de bendición y la bondad que está saliendo, la preservación de la bondad, la persistencia de la bondad de Dios. Entonces, de la misma manera que lo pude percibir en ese momento, mi esposa y yo nos pusimos a llorar. Yo compré un cuadro porque Esther nació al mismo tiempo casi que mis abuelos fallecieron, y puse en el cuadro un Photoshop de toda la familia con Esther como bebé allí, y el cuadro abajo decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Me pegó el verso y me acordé de mi abuelo. Era como si mi abuelo mismo me lo estuviera diciendo en ese instante. Y a partir de eso, ese verso es un verso lema en mi familia: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo logré entender, lo logré capturar, pero está cubierto por un velo de ofensa. En el Apocalipsis ves un velo de ofensa con toda la destrucción, con toda la muerte, con todo el sensacionalismo que uno ve desde aquí. Langostas con cara de hombre y están destruyendo a la gente, y la gente no se puede morir, pero ahí están todas las langostas mordiendo a la gente, yo no sé qué. Pero no puede uno ver la bondad de Dios que está viniendo y está haciendo que la gente regrese a Él. No puedes ver la revelación de Jesucristo que está aquí. Uno va corriendo a ver en las copas y en los juicios y en los sellos para ir y predicar miedo a la gente. Pero uno no va al verso o al capítulo donde está aquí: y su rostro era como el sol, sus ojos eran como fuego. Este ya no es el Jesús en camino a la cruz, este es el Jesús sentado a la diestra del Padre. Y si Jesús regresa por una iglesia, Él está regresando por una iglesia en igual proporción a su cabeza. No al Jesús que va a la cruz, es al Jesús que está en la gloria. Ese canto que entonamos ahorita, Show me your face, muéstrame tu rostro y afirma mis piernas para que yo pueda estar parado en este lugar santo. Muéstrame tu rostro y yo llegaré hasta el final si puedo ver tu rostro. La revelación de Jesucristo es lo que me permite sostenerme aún a través del martirio. Para la gente en China, este es su Apocalipsis. Esta es su marca de la bestia, si lo quieres ver de esa manera. Pero no estoy jalando el libro de Apocalipsis a ellos. El libro de Apocalipsis fue escrito para ellos, para que ellos vean cómo le hizo esta iglesia para sobrevivir, para que ellos vayan y hagan lo mismo. ¿Sí me estás entendiendo?
Lo que está plasmado en la Biblia son ejemplos para nosotros. Dice la palabra de Dios que está ahí para instruirnos en justicia, para enseñarnos. Las cosas que están escritas aquí, este es mi aspecto histórico. En mi aspecto histórico yo estoy viendo que esto fue escrito a alguien más. Esto ya pasó. No quiere decir que no puede repetirse otra vez, porque el espíritu del anticristo todavía está en el mundo y está metiéndose a los gobiernos para tratar de encadenar a la gente cristiana. No va a poder. Simplemente no va a poder. Porque en el libro de Juan dice, más grande es aquel que vive en ti que el espíritu del anticristo. Léelo en contexto. Está hablando del anticristo y el falso profeta. Tienes prohibido tenerle miedo al anticristo, que tú eres más poderoso que él. Pero no es a través de armas, es a través de amor. Entonces, el punto del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y el día de ayer el Señor me estaba hablando, preparándome para el día de ahora, y el Señor me dijo claramente, déjame mejor leerlo. Déjame ver. El propósito del libro es demostrar que el amor de Dios prevalece. El propósito del libro de Apocalipsis es, su propósito principal es ser la revelación. La palabra Apocalipsis no significa fin del mundo para nada. No significa la última película que viste de destrucción. La palabra Apocalipsis es descorrer el velo. Es revelar algo. ¿Revelar qué? ¿La destrucción del mundo? ¿Revelar al anticristo? No, 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 no. Es la revelación de Jesucristo. Entonces, no nos equivoquemos. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No de la destrucción del mundo, no del anticristo, no de nada de eso. Hermano, ¿no quiere decir que eso no va a suceder otra vez? No, está sucediendo desgraciadamente porque ese espíritu está ahí afuera. Pero el día que la iglesia deje de dar sal, el día que la iglesia deje de ser luz, entonces la iglesia va a ser víctima de ese espíritu. Pero mientras lo estemos resistiendo, ese espíritu no puede tener apogeo en nuestro lugar. Y aún tratar de hacerlo, el poder de la palabra de Dios y de su iglesia es más fuerte que ese anticristo. Lee otra vez 1 de Juan capítulo 4. Entonces no somos víctimas. Podemos estar viviendo en tiempos apocalípticos en el sentido popular. Podríamos estar viviendo en momentos en los cuales viene destrucción en diferentes lugares, en donde el planeta está gimiendo, porque no se puede dudar. El planeta está gimiendo de diferentes maneras, pero si lo ponemos en contexto con lo que dicen las cartas paulinas, está gimiendo, esperando que despierten los hijos de Dios y que empiecen a hablar a la naturaleza y empiecen a cambiar, a renovar el mundo. El mundo anhela nacer de nuevo otra vez. Como dice un hombre bautista por allí, me encanta, Christopher Ash, que menciona la iglesia con lo rara que es, con el grupo de gente tan juxtapuesto que es. De todas maneras, ellos tienen las semillas de un mundo rehecho, tienen el croquis, los planos de lo que Dios está haciendo en el mundo. Lo último que quiero mencionar es de que aún yo tenga una manera diferente de pensar, yo no puedo polarizarme y empezar a demonizar a mis hermanos que creen de esa manera, porque estaría actuando en contra de Dios. De la misma manera, si hay alguna escucha que se ofende porque piensa de otra manera, no puede demonizar a nadie simplemente porque pensamos diferente. Todos somos salvos, todos estamos entregados a Cristo y estamos caminando. Pero te voy a hacer una pregunta. De la manera en la que tú creas, no importa si creas de una manera o creas de otra, creas que el Apocalipsis es todo para el futuro y todo esto va a suceder y no hay esperanza y todo se va a acabar. O sea que tengas esperanza y creas que mucho es histórico, pero estamos aquí para ser la influencia de Dios y ser el poder de Dios manifestándose en el planeta hasta que toda la masa se le dé y entonces Él regrese. Son dos campamentos diferentes. Ahí sí hay diferencia de opiniones. Sé que seas de uno o del otro. Tu manera de creer te provoca a ir allá afuera, a alcanzar al perdido. Tu manera de creer te provoca a trabajar en los talentos que tienes hasta que el Señor regrese, porque te va a pedir intereses por lo menos de tus talentos. Tu manera de creer está haciéndote ser lleno del Espíritu Santo y tener la flama prendida para cuando el Señor regrese encuentre fe en la tierra.
Tu manera de creer está ayudando para cambiar gobiernos, para poder salir adelante en esta tierra, porque la tierra vale la pena pelear por ella. Tu manera de creer cree de que te vas a ir del mundo y vas a ir a un cielo por allá afuera, pero esta tierra se va a destruir, o esta tierra es tu herencia. Por sus frutos lo conoceréis. Y el fruto de la palabra de Dios es restaurador. El fruto de la palabra de Dios es progresivo, progresa, camina hacia adelante. No en el sentido progresivo como la política lo pone hoy en día. La palabra de Dios nos lleva, el amor nos constriñe, nos lleva a hacer algo, no a ser víctimas de nada. Amén. Entonces, yo te invito a que tengas esto en mente. Yo sé que es una charla o una manera de, esto estaba quemando en mi corazón desde hace rato, pero estaba tratando de traerlo a nuestra iglesia, a nuestra gente, más que nada porque veo que nuestra misma iglesia está siendo afectada por esas maneras de pensar. No juzgo a nadie, pero por su Facebook los conoceréis. O veo a gente que está escuchando las últimas cosas que están allá afuera y se asustan porque realmente piensan que el fin ya viene para acá. Yo respeto a las personas que tienen visiones y que tienen cosas y todo eso, pero cuando yo veo lo que la palabra de Dios está mostrándome aquí, yo no voy a pelear con nadie, yo solamente quiero que la esperanza de Dios me llene para que yo vaya allá afuera y haga el trabajo, que es lo más importante. Sea que sean peras o manzanas, ve y haz el trabajo para Cristo. No te equivoques, es la revelación de Jesucristo, no la revelación del anticristo. Amén. Amén. Excelente. Muy bien. Les dije que los iba a dejar aquí y sí, los voy a dejar aquí porque tengo una cosa más que decir, pero no la voy a decir ahora porque la voy a decir la próxima semana. Bueno, vamos a orar. Los quiero mucho, los quiero mucho. Bueno, pónganse de pie, por favor, oremos. Señor Dios, muchas gracias. Realmente, como dice la palabra de Dios, es la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. No tengo derecho a cambiar el objeto de lo que dice tu palabra. No le puedo quitar, no le puedo añadir. Es la revelación de Jesucristo y no de nada más. Para yo entender tu palabra necesito entender que tú eres bueno, que tú eres un Padre bueno, que no eres un Padre airado, iracundo, que nos quiere destruir. Eres un Padre bueno que nos está ayudando y nos está apoyando para redimir este mundo otra vez. Te pedimos de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo el que hable a todos, que nos muestre con bondad el cómo esto tiene que suceder. Y aún en vientos contrarios, que sepamos nosotros qué hacer, porque tu palabra nos dice lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, bendigo a toda nuestra iglesia, bendigo a todos los que nos están viendo en la línea, a aquellos que se sientan un poco confusos o que estén con esa pregunta en su corazón. Señor, revélate a sus vidas, revela tu palabra a sus vidas, muéstrales el punto de esperanza, el punto de que Jesús es la revelación de la Biblia y que por esa revelación no importa lo que yo sufra en esta tierra, no importa que yo tenga un apocalipsis en mi vida, Jesús es la revelación de la que yo me anclo y yo voy a resistir hasta el fin. En el nombre de Jesús. Pero mientras tengamos paz, que pueda ir yo allá afuera y ser una diferencia en el mundo de nuestra gente amada y en el mundo que se está perdiendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bendecimos a todos los que están en la línea y a todos los que estamos aquí. El Señor esté contigo y te guarde y te proteja y te dé una semana increíble. Nos vemos esta noche en Café para el Espíritu. Vamos a tener nuestra transmisión a las 8 de la noche, tiempo de Texas. Vamos a estar contestando preguntas. Manda tus preguntas al canal de Café para el Espíritu y nos vemos a las 8 tiempo de Texas, 6 de la tarde tiempo de California. Bendiciones. Hasta luego.